Bienvenidos queridos estudiantes a nuestra videoclase del curso de Historia. El día de hoy vamos a tocar el tema referente al periodo formativo inicial. Para ello debemos tomar en cuenta la clasificación que se muestra en la imagen a nuestra derecha, ¿no? ¿Por qué? Vamos a observar desde abajo hacia arriba y podemos entender que la primera fase es la del precerámico, una fase que ya hemos podido conocer, que ya hemos podido tocar y comprender cómo era la forma de vida en este periodo. Ahora, vamos a pasar justamente a lo que es el periodo inicial, ¿no? En este periodo inicial es donde nos dicen que va a empezar a verse, pues, ceramios justamente en diferentes culturas, que las cuales decidieron, pues, no enfrentarse como tal, sino más bien todo lo contrario, decidieron vivir de manera pacífica, por así decirlo, ¿no? De manera simultánea. Y ahora, pese a que ellos, digamos, podían compartir o no diferentes bienes a través de la economía o a través del comercio, ¿no? Entonces, es lo que vamos a observar un poco ahora y vamos a entenderlo a medida que vayamos avanzando, por supuesto, la complejidad de la forma de vida de cada cultura se va a ver mucho más desarrollada, ¿no? Entonces, la civilización andina empezó a formarse durante este periodo inicial, por eso se le denomina periodo inicial formativo, porque empieza a formarse la cultura andina. El periodo formativo, cronológicamente, es decir, en el tiempo, tuvo una duración desde el año 1800 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. Y está dividido, nos dice, en tres etapas, ¿ok? En tres etapas. El formativo inicial, que es donde vamos a observar ahora un par de vestigios, ¿no? Luego, perdón, aquí también me olvidaba mencionar que el formativo inicial va a ir, o comprende, mejor dicho, los años desde 1800 hasta el año 1000 a.C. El formativo medio ya comprende una complejidad mayor, como por ejemplo la cultura chavín, ¿no? Este se va a ver comprendida entre los años 1000 hasta el año 400 a.C. Y luego de ahí van a venir, digamos, las culturas puentes, ¿no? Debido a que, pues también se da la llegada de Jesús, etcétera. Es decir, el año cero. Y aquí vamos a ver que se da desde el año 400, ojo, antes de Cristo, hasta el año 200 después de Cristo. Este es el formativo final, ¿no? Entonces, lo que vamos a observar principalmente es el formativo inicial y vamos a ir por esta parte, ¿ok? Miren, acá, las características del periodo formativo. Vamos a observar diferentes. En primer lugar, las características económicas que pudieron desarrollarse van a verse envueltas principalmente por la agricultura. Ojo, la agricultura, no la horticultura. La horticultura fue esta primera fase que lo vimos en el precerámico, ¿verdad? Que pues se desarrollaba en menos extensiones de tierra, por supuesto. En cambio aquí ya aprenden mucho más sobre también el desarrollo hidráulico, por así mencionarlo, es decir, canales de irrigación, ¿no? Esto ya lo comprenden mucho mejor en este periodo formativo. Pero no solamente va a haber la agricultura, también se va a ver envuelta la ganadería, ¿no? La ganadería, por supuesto, con diferentes animales camélidos, ¿ok? O mejor dicho, auquénidos, en los que encontramos, pues, la llama, la alpaca, entre otros. Ahora, cabe recalcar que justamente no solo vamos a tener estas dos actividades. Una que empieza a formarse, y ya la mencioné a inicio del video, es justamente pues los primeros inicios de la actividad, ¿ok? O de la formación del cerámico, ¿no? De la cerámica como tal. Entonces, estas tres actividades vamos a observarlas, pero la principal, la agricultura. Entre las características sociales nos menciona
digamos, dos principales, que se dividía tanto en aquellos encargados de gobernar y de organizar, en este caso, al pueblo, ¿no? Y estaban los aldeanos. Los que se encargaban de gobernar y organizar al pueblo eran exactamente los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes pues tenían, digamos, eh, no solamente un cargo, no solamente un cargo importante, sino que también tenían un estatus importante dentro de la población, debido a que la población, para que conociera cuando era época de lluvia, necesitaba del sacerdote, que lograba comprender así en sus santuarios, ¿no? En sus santuarios religiosos, lograba comprender, bueno, lo tomaba, digamos, como salón astronómico, ok, un espacio astronómico para poder comprender así cuando era época de lluvia. Es decir, el sacerdote era el intermediario con lo que se podría considerar entes, ¿no? Entes sagrados o dioses, por lo cual los sacerdotes también aprovecharon de esto para así tomar ese beneficio, ¿no? Tomar un estatus mayor que los aldeanos, ¿no? O que los propios ceramistas también. Entonces, iba a estar muy dividido. Luego de ahí, pues a medida que iba a pasar el tiempo, iba a estar mucho más dividido porque ya el sacerdote exigía a los aldeanos el pago, ¿no? El pago necesario para poder conocer así cuándo iba a llover o no. Y esto pues justamente era necesario para los aldeanos. Entre las características políticas, pues de igual manera, ¿no? Vamos a observar que las decisiones las tomaba sobre todo el sacerdote, ¿no? O los sacerdotes lo tomaban en beneficio, si bien es cierto, para todo el pueblo, pero también en beneficio hasta cierto punto para ellos, ¿no? Entonces es lo que vamos a comprender. Entre las características culturales, los sacerdotes también se vieron envueltos, en este caso, en poder considerar a diferentes animales, sobre todo al jaguar, como uno de los más importantes, ¿ok? Que debían ellos representar, ¿no? Representar. Entonces, a modo de representación, ellos debían transmitir ese mensaje de superioridad, de miedo, de temor hacia los aldeanos, hacia los que eran pertenecientes al pueblo en general. Bien, y bueno, las características religiosas también adoraban a diferentes dioses, digamos que eran teocráticos, por lo cual ellos iban a considerar que para entender esta fase de lluvia solamente eran los sacerdotes quienes podían ser encargados de ellos, quienes podían lograr saber y comprender estos eventos, digamos, ¿no? Estos eventos astronómicos. Entonces, es lo que vamos a comprender en estas características del periodo formativo. Bien, ahora, por otro lado, entre los principales vestigios o los principales restos que se encontraron en el formativo inferior se van a ver envuelto en diferentes, digamos, poblaciones, ¿no? Una de ellas va a ser justamente Garagay, que se encuentra en Lima. Luego también tenemos a Sechín, a Cupisnique, que es o Cupisnique, que son justamente estos vestigios o estos restos que observamos aquí en pantalla, ¿no? Aquí ya vemos restos de ceramios, recuerden, en este periodo inicial formativo ya empiezan a verse los ceramios, luego Pacopampa y Conturhuasi. Ojo, en el periodo formativo pero inferior, recordemos que se divide en 3 fases más. Bien, entonces, esto es lo que vamos a comprender en esta primera fase del periodo formativo. Ahora, pasamos entonces a la actividad, ¿ok? A las actividades. Vamos a desarrollar aquí 5 preguntas, de las cuales vamos a iniciar con la número 6 en este caso, o vamos a continuar. Nos dice, ¿cuáles fueron las actividades que se desarrollaron durante el periodo formativo? Ah, las actividades que se desarrollaron durante el periodo formativo fueron 3, ¿verdad? De las cuales agricultura, sí, ganadería también, y horticultura, ya no. Esta es una primera fase que luego pasa a la agricultura.
pero no es que se desarrolle como tal. Sí se desarrolló lo que fueron la cerámica, ¿no? Eso sí. Por lo tanto, la clave en este caso sería la letra D, 1 y 2. 7. En el periodo formativo surgen los llamados centros ceremoniales que cumplían la función de que, estos son los centros ceremoniales donde el sacerdote ingresaba y ahí podía, ¿qué cosa? Aquí lo tenemos, observar, ¿no? Astronómicamente y a la vez servía como centro religioso. Cualquier ofrenda que quisiese encargarse, pues también se dejaba ahí en estos centros ceremoniales, ¿no? Es más, los sacerdotes, chicos, vivían de esas ofrendas, los sacerdotes. Entonces, también aprovecharon hasta cierto punto de, de la fe, ¿no? De la buena voluntad del pueblo también. Entonces tenemos como clave la letra C. Los centros ceremoniales eran utilizados como observatorios astronómicos para saber cuándo iba a llover y así pudieran cultivar, ¿no? Y también era utilizado como centro religioso, pues, ¿no? 8. ¿Dónde se ubica el sitio arqueológico de Garagay? Lo mencioné. El sitio arqueológico se encuentra en Lima. La clave va a ser la letra A. Luego, ubicación regional de los vestigios de Conturhuasi. La ubicación regional en este caso va a ser la clave A. En Cajamarca se encuentran vestigios, son restos, ¿no? Entonces, los restos de Conturhuasi. Y la 10, la última. ¿Cuáles fueron los avances durante el periodo formativo en relación a la tecnología agrícola? Es decir, ¿cuál fue su avance en la agricultura? La cerámica, sí tuvieron avance de la cerámica, pero no es relacionado a la agricultura. La hidráulica podría ser, es referente al agua, como los canales de irrigación, ¿no? O los canales de riego, mejor dicho. La arquitectura, no es que desarrollaron algo para poder ahí colocar diferentes cultivos. La orfebrería tampoco. Todas las anteriores no, por la cual va a ser la hidráulica, ¿no? La clave es la B labial. Bien, entonces, esto sería todo. Muchas gracias por tu atención. Y recuerda, para seguir comprendiendo esta fase del periodo formativo inicial, debemos tomar en cuenta que quienes cumplieron un gran rol importante o desempeñaron un gran rol importante van a ser justamente los sacerdotes. Y para ello ten en cuenta esta clasificación, ¿ok? Vamos a seguir viéndola, así que puedes estudiarla al derecho y al revés. Nos vemos, hasta una próxima.